Bienvenidos, hermanos, de nuevo a la predicación de este día, en la cual continuaremos con nuestra serie que lleva por nombre Dios y el matrimonio. Hoy predicaré la segunda parte de esta serie, que lleva por nombre la enseñanza del Señor respecto al matrimonio y al divorcio. Bien, queridos hermanos, entremos de lleno en materia. A continuación, veamos la enseñanza que Jesús dio acerca del matrimonio y el divorcio cuando los fariseos fueron a tentarle para así tener una justificación y poder aprenderle y matarle. Esta enseñanza se encuentra en el Evangelio de Marcos. Vayamos pues al Evangelio de Marcos, al capítulo 10 y versículos del 2 al 12. Y dice la palabra de Dios: Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 2 al 12. Lo primero que notamos es que mientras que el énfasis de los fariseos estaba enfocado en el divorcio, nuestro Señor Jesús hacía énfasis en la importancia, hermanos, de la institución divina del matrimonio. Para los fariseos era más importante tener un argumento para justificar el divorcio que obedecer la ley de Dios. Esta misma actitud egoísta la podemos observar en el mundo actualmente, entre los que aún no tienen la gracia de creer, de aquellos quienes siempre están tratando de separarse, divorciarse y casarse de nuevo. Los fariseos que se enfrentaban a Jesús no eran convertidos, eran solo religiosos. A los fariseos no les agradaba en lo absoluto las enseñanzas, desde luego, de nuestro Señor Jesucristo sobre el matrimonio, y no tardaron en recordarle lo que Moisés dijo, que Moisés permitió dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla. Evidentemente, la norma de fidelidad matrimonial, hermanos, que Jesús enseñaba era del reino de Dios. Por tanto, era mucho más alta que la de los maestros judíos de la época. Incluso
mucho más alta que la que el mismo Moisés permitió. De ahí que los fariseos no se conformaran con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los fariseos en su queja hacían referencia a lo escrito por Moisés acerca de la carta de divorcio. Los fariseos le respondieron a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 4, que Moisés les permitió dar carta de divorcio y repudiar a la mujer. A lo cual nuestro Señor Jesucristo contestó que esta carta de divorcio no, escuchen bien, no reflejaba los pensamientos de Dios y que nunca ha querido Dios que los esposos se separen. Desde el principio nunca lo ha querido. Y que la carta de divorcio se debió a la desobediencia y necesidad del corazón de los hombres. Miren, vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 19, versículo 8, que dice lo siguiente: Jesús les respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Mateo 19, 8. Hermanos, esto nos da una idea de lo que Dios piensa sobre el matrimonio y cómo rechaza Dios el divorcio y la separación del esposo y la esposa. Así como también la falta de bendición y de riesgos que tiene por consecuencia el casarse en segundas nupcias. Nuestro Señor Jesucristo evitó todas las complicaciones que habían surgido en la sociedad por causa del pecado y dejó también a un lado las opiniones humanas y aún la ley para volver al propósito inicial de Dios respecto del matrimonio, el cual está escrito en el libro del Génesis. Vayamos pues entonces al libro del Génesis, al capítulo 1, versículos del 27 al 28. La palabra de Dios dice lo siguiente: y creó Dios al mundo a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 28. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo enfatizó que Dios fue quien instituyó el matrimonio y fue Dios quien lo hizo posible, y que su propósito al crear al hombre y a la mujer fue para que juntos se complementaran. Es evidente que cada uno fue hecho para el otro, con el propósito de juntarlos y de que fueran bendecidos mutuamente. Amados hermanos, Dios expresó su voluntad acerca del matrimonio entre hombres y mujeres, matrimonio entre hombre y mujer, la unión de un hombre con una mujer, no de hombres
con hombres, no de mujeres con mujeres, y no de seres humanos con animales, porque esto último es abominación a los ojos de Dios. Más adelante, nuestro Señor Jesucristo vuelve a citar el libro del Génesis en el capítulo 2 y versículo 24. Vayamos pues a leer este versículo que dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, dice, una sola carne. Génesis 2, versículo 24. Amados hermanos, Dios, a través de su palabra, nos enseña que la relación matrimonial tiene prioridad sobre cualquier otra relación, incluso la de los hijos y la de los padres de cada uno de los cónyuges, y que el matrimonio se constituye ante los ojos de Dios cuando un hombre deja a sus padres para unirse a otra mujer para casarse. Esto implica el presentarse ante una autoridad civil reconocida, desde luego, ante testigos que pueden ser familiares y amigos, haciendo votos entre esposo y esposa de compromiso para una unión matrimonial permanente para toda la vida y para recibir de parte del Señor todas las bendiciones necesarias para el inicio de una nueva convivencia familiar, iniciando también así una intimidad emocional, espiritual y sexual santas en una relación exclusiva conforme a la voluntad de Dios, preparándose física y espiritualmente para procrear hijos en el amor de Dios. Dice la Biblia en Marcos, en el capítulo 10 y versículo 8, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Es decir, por medio de la unión matrimonial, amados hermanos, dos personas, varón y mujer, que originalmente se encontraban separados, llegan a ser, por medio del matrimonio, una sola carne, una sola persona, ante los ojos de Dios, exclusiva e indivisible, una sola convivencia, una sola economía, una sola lealtad familiar. Hay que tener en cuenta que quienes se unen en matrimonio se unen en una sola carne, implica una unidad física, la unidad espiritual, la unidad intelectual, implica la unidad de criterio moral, la unidad emocional, social y la unidad económica. Hermanos, desgraciadamente, hoy en día, cada vez más y más
parejas que entran en el matrimonio mantienen su propio grupo de amigos, es decir, cada uno por separado, desde luego, su propio grupo de amigos, sus propias aficiones, su propia economía independiente, y compartiendo solamente el vivir bajo un techo, es decir, una casa, compartiendo una cocina, compartiendo una cama, una mascota y algunos gastos comunes. Por supuesto que esto no es el modelo bíblico del matrimonio. Por consecuencia, hermanos, pronto, es decir, el matrimonio que funciona en la forma en que les acabo de mencionar, pronto desaparecerá. Porque iniciarán de inmediato los problemas, y dado que la unión es tan frágil, pues fácilmente lo que es frágil se puede destruir o se puede caer. Puede llegar con mucha facilidad el esposo y la esposa a abandonar el matrimonio. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, terminó con la conclusión lógica en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 9, diciendo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo vuelve una vez más a confirmar y hacer énfasis en la indisolubilidad del matrimonio de forma muy enfática. Ahora bien, ¿cómo podría nuestro matrimonio o un matrimonio en lo general llegar a sufrir una separación o un divorcio? Parece que la respuesta lógica, hermanos, dado el contexto de la pregunta que los fariseos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, esto sería posible por medio de dar carta de divorcio a la esposa. En el mundo, entendiendo en los no creyentes, aquellas personas que no creen en Cristo, se tiene la idea, porque recuerden que los fariseos no creían en Cristo, se tiene la idea que el divorcio separa lo que Dios juntó. Lo que Dios juntó en el matrimonio, hermanos, no es así. Esto no es así. Podemos decir, por lo tanto, que quien se divorcia está separando algo que Dios ha unido, lo cual significa un acto de desobediencia a la ley y mandatos de Dios. Desde luego que están incluidos en este acto de desobediencia también las terceras personas que influyen en el divorcio. Por ejemplo, las personas que se meten en medio de un matrimonio y lleva a uno de ellos, al esposo o a la esposa, al adulterio, el cual es pecado delante de Dios. Analizando la Biblia, vemos que no hay ningún principio, ningún estatuto, declaración o mandamiento que justifique que el hombre puede repudiar a su mujer. Dios odia el divorcio.
Es más, ni siquiera se le aconseja al marido el repudio de su esposa, ni el repudio de la esposa al marido, ni nada semejante. No hay nada que lo aconseje. Nada, amados hermanos, en la Biblia nos hace pensar que Dios apruebe el divorcio o lo considere legítimo en ciertas o determinadas circunstancias. Lo que sí podemos apreciar es que el divorcio era y continúa siendo una práctica común dentro de la cultura del mundo y que es permitida socialmente. Esto, hermanos, no es así en el reino de Dios. No es permitido el divorcio, ni los segundos matrimonios. Sin embargo, insisto, tal como señaló nuestro Señor Jesús, esta tolerancia por medio de la carta de divorcio no lo hacía legítimo. Definitivamente, la carta de divorcio no legitimaba frente a Dios el divorcio porque va en contra de su plan original. Los fariseos, hermanos, del tiempo de Cristo y los cónyuges aún ahora en nuestros tiempos, se rechazan y divorcian por varios y diversos motivos. El Señor reprendió a los fariseos por repudiar o rechazar a sus mujeres por cualquier cosa, porque precisamente ese era el problema, que las rechazaban por cualquier cosa. Y también lo hace ahora por medio de su santa palabra. Miren, vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5 y versículos del 31 al 32, y leamos lo que nuestro Señor Jesús dijo. Dice la palabra: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, versículo 31 y 32. La razón, según la ley de Moisés, al respecto de darle carta de divorcio a la esposa, para que un hombre repudiase a su mujer, es que hallara en ella alguna cosa indecente. La interpretación de lo que quiere decir exactamente cosa indecente tenía divididos a las dos principales escuelas del pensamiento rabínico, en torno, desde luego, a las posibles causas de divorcio. Algunos interpretaban que se refería esta frase al adulterio. Sin embargo, hermanos, esto es imposible, no es posible, porque el pecado del adulterio estaba castigado con la pena de muerte, y en este caso no sería necesario el divorcio. ¿Están de acuerdo? Miren, vayamos a Levítico, al capítulo 20 y el versículo 10, y esto es lo que dice la ley de Moisés. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo,
el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20, versículo 10. Otro grupo de rabinos pensaba que el término algo indecoroso se refería a una conducta en la mujer que causara el descontento del marido. Así, simplemente así. La conclusión más probable es que Moisés no estaba dando una causa legítima para que el hombre repudiase a su mujer, sino que por medio de esta expresión indefinida abarcaba todas las posibles causas que ellos, o sea, los varones fariseos, usaban a diario para repudiar a sus mujeres y así poder separarse de ellas. Lo que las Escrituras nos dejan claro es que la mujer, hermanos, fíjense, la mujer que era repudiada por su marido quedaba evidenciada en la sociedad, quedaba evidenciada públicamente, era socialmente rechazada. Pero en este caso no tenía tanto que ver con una impureza ceremonial como con el hecho de que había sido humillada por el marido al ser repudiada, incluso por la causa más absurda. Debido a lo anterior, la Biblia dice que Moisés escribió este mandamiento por la dureza del corazón de los hombres. Así lo dice la Biblia. Hermanos, es muy importante enfatizar y dejar clara la voluntad de Cristo que refleja el carácter de Dios y su voluntad respecto del matrimonio, de tal manera que no nos confundamos o no malinterpretemos la palabra de Dios con respecto a este tema, ya que desafortunadamente en la actualidad se ha distorsionado la voluntad de Dios, sobre todo en algunas iglesias actualmente con respecto al divorcio y a los segundos y terceros matrimonios. Amados hermanos, en la Biblia no hay ni un solo versículo que apruebe los segundos matrimonios. No se dejen engañar. Nuestro Señor Jesucristo no ratificó el permiso para divorciarse que aparece en Deuteronomio, sino que por el contrario, dijo que se debía a la dureza del corazón humano y que no se debía aplicar con un carácter permanente ni vinculante. Para demostrar esto, nuestro Señor se remontó a la historia de la creación como la norma establecida por Dios para todos los tiempos, misma que ya leímos en el libro del Génesis 1 y 2. Por otro lado, la ley de Deuteronomio prohibía que la mujer repudiada volviera con su primer marido. Pero esto fue exactamente lo que Dios hizo con su pueblo Israel, y que muestra la gracia y la misericordia que Dios pone en el corazón de las personas. Dios, recordemos, había llegado a repudiar a su esposa,
por su rebeldía y fornicación, pero nunca se casó con otra. ¿Quién era su esposa? Su pueblo, el pueblo de Israel. El profeta Oseas nos da testimonio de cómo Dios tuvo que separarse de su pueblo elegido, el pueblo elegido de Israel, es decir, su esposa, obligado por la idolatría adúltera de ésta, pero siguió unido a ella y en su momento volvió a buscarla, hermanos, con el fin de restaurar esa relación. Es bíblico. En el libro de Oseas, en el capítulo 2 y del 5 en adelante, dice la palabra, se prostituyó, dijo ella, iré tras mis amantes, ahora descubriré yo, dice el Señor, su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, y la castigaré por los días en que daba incienso a los Baales, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Hermanos, la ley dada por Moisés no refleja de ninguna manera que el divorcio fuera una solución para los problemas del matrimonio. Por tanto, en este día les exhorto, amados hermanos, a todos los maridos a obedecer la palabra de Dios amando a sus mujeres, tal como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla por medio de la palabra. Por medio de la palabra de Dios, amándola como Cristo amó a su iglesia. Y a las esposas les exhorto también a respetar a sus maridos, viendo en su rostro de ellos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por concedernos venir este día a escuchar tu voluntad acerca del matrimonio. Concédenos, Señor, honrarte y glorificarte por medio de la obediencia a tu palabra en nuestra relación matrimonial entre hombre y mujer. Te pedimos que nos des el discernimiento correcto por medio de tu Santo Espíritu para entender y obedecer tus mandatos acerca del matrimonio entre hombre y mujer. A que nos des abundancia tu Santo Espíritu para fortalecer cada día nuestra fe en ti y poder enfrentar con sabiduría, con fe y esperanza las distintas situaciones, dificultades y retos en nuestros matrimonios. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, Dios, Rey y Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga.